¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a tratar el tema acerca de las nuevas predicciones económicas en el mundo a nivel regional y obviamente a nivel de nuestro país. Recientemente, en este mes de abril, el Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus nuevas proyecciones económicas en el mundo o para el mundo, y evidentemente hay un ajuste en la proyección que estima o que determina el Fondo Monetario Internacional. En específico, ha establecido que la economía, el crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial andará sobre una tasa del 3.6% desde una tasa estimada en el mes de enero de 4.4%. Es decir, hay una contracción, hay una desaceleración de acuerdo a la estimación del Fondo Monetario Internacional. Y continúa para el 2023 con la misma inercia. Prácticamente estaríamos hablando que el crecimiento económico mundial andará en la línea del 3.6%. ¿Cuáles son los factores que, a juicio del Fondo Monetario, pero además coincidentes con la reciente estimación del Banco Mundial? El punto central es que el tema de la invasión de Rusia a Ucrania es factor en las nuevas proyecciones. Segundo elemento que me parece muy puntual es que hay un problema en el abasto de insumos en las cadenas de valor que están incidiendo, a final de cuentas, en el incremento de la inflación en muchos países del mundo. Yo diría en la mayoría de países del mundo, en donde el fenómeno inflacionario está siendo un elemento que distorsiona los precios fundamentales que regulan el funcionamiento económico de los países. Y el otro tema importante en lo particular es el elevado precio del petróleo, del gas, de minerales, del maíz y el trigo, que son productos fundamentales, insumos fundamentales en las cadenas de valor de alimentos y de movilidad en términos de la conectividad de mercancías y de personas. Y sin duda, uno de los temas que pues no podemos dejar de apuntar es que la pandemia sigue siendo un factor que no se debe de perder de vista. Este es, digamos, uno de los elementos importantes y subraya el Fondo Monetario, que la inflación se ha convertido en un factor determinante para determinar expectativas económicas. Y obviamente yo agregaría no solo las expectativas económicas, sino también la reducción en la capacidad de los ingresos reales, que finalmente se limitan la capacidad de consumo de familias, de comunidades y de países. En particular, en el caso de los Estados Unidos, se avisora al mismo tiempo que es coincidente que en el conjunto de las economías avanzadas, las más industrializadas, también se está aminorando el crecimiento económico de los países más avanzados. En Estados Unidos se está previendo ya una desaceleración, como ya lo hemos comentado en Ecoeconómico. Estados Unidos no va a crecer al mismo ritmo que se había estimado el año pasado. Y se prevé, de acuerdo al Fondo Monetario, que en este año el crecimiento va a ser de 3.7% desde el 4% previo que se había estimado en el mes de enero. Y en esa misma dirección, diríamos, es que en el 2023 el crecimiento va a ser menor, es la proyección del Fondo Monetario Internacional, y el crecimiento de los Estados Unidos es de 2.3%. Además de conjugarse estos elementos generales que hemos comentado de los factores de incidencia negativa en el comportamiento de la economía mundial, se resalta, y lo que queremos resaltar nosotros, que el tema inflacionario en Estados Unidos es un factor relevante en la explicación de varios factores internos
en los Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque el nivel inflacionario al mes de marzo llegó a 8.5%, el nivel más alto desde hace 40 años. Y evidentemente hay factores que tienen que ver con fenómenos, por ejemplo, el precio de la gasolina en Estados Unidos ha sido prácticamente a niveles históricos. Y eso está afectando evidentemente todo lo que tiene que ver con la conectividad de personas y de mercancías. Y bueno, la amenaza también de la pandemia sigue siendo un factor relevante. En el caso de los Estados Unidos no hay que perder de vista que el retiro de los estímulos fiscales a las familias, a los trabajadores que se vieron afectados por la pandemia está también siendo factor porque lo retiró el gobierno de los Estados Unidos y evidentemente tiene que evaluar si es parte de los problemas que hoy enfrenta y que tienen que ver con crecimiento económico por desinhibir el tema del mercado laboral en aquel país. El shock por inflación se está convirtiendo en una limitante que aminora el crecimiento de los Estados Unidos tal y como lo estamos planteando. Para México eso es relevante. Si la economía de los Estados Unidos no funciona con la capacidad de crecimiento que por lo menos debe de sostenerse sobre la línea del 3% en su crecimiento de su Producto Interno Bruto, son malas noticias para México. Y bueno, nuestro país, hay un debilitamiento productivo en su capacidad de crecimiento que se viene reflejando prácticamente desde el mes de julio del año pasado. Ya lo hemos subrayado, lo hemos comentado, lo hemos apuntado, lo hemos advertido en Ecoeconómico de que tenemos un problema de crecimiento. Y al fondo lo ratifica, el Fondo Monetario Internacional establece que el crecimiento de la economía mexicana en este 2022 será de 2%. Cosa que nosotros ya hemos venido comentando, explicando, estableciendo razones. Pero también es que el 2023 no apunta tan favorable. El Fondo Monetario plantea un crecimiento del Producto Interno Bruto de México sobre la pauta del 2.5%. Eso no es un crecimiento suficiente para estar en condiciones previo a la pandemia en términos del valor económico de nuestro país. Y evidentemente pues es uno de los razonamientos que debemos poner en la agenda económica del país, de México y obviamente en la agenda económica del gobierno federal. ¿Por qué? Bueno, porque aquí el tema del mercado interno no se está viendo favorecido. El consumo, la inversión productiva, desde julio del año pasado no da visos de una franca y sostenida recuperación económica. Y, digamos, debemos de puntualizar que lo que ha favorecido para que evitemos un mayor daño económico es las exportaciones que se han venido, digamos, manifestando de manera muy acelerada e importante en la economía mexicana. El año pasado prácticamente 18.5% crecieron las exportaciones y en estos primeros 2 meses del año vemos que también hay un comportamiento muy favorable del sector externo, las exportaciones mexicanas y todo el comercio, digamos, global que tiene México de entradas y salidas ha sido muy relevante. Bueno, pues para México prácticamente, si no hay arrastre de la economía de los Estados Unidos, pues va a ser un 2022 y un 2023 muy complejo para una recuperación sostenida de largo plazo. Por hoy es el comentario que compartimos con ustedes. Recuerde, cuídese mucho, si puede, done sangre.